Hola, soy Juan Gonzalo y les doy la bienvenida al canal La Salida Virtuosa, Espiritualidad Práctica. Estamos despidiendo el año 2022, hoy 30 de diciembre, y quiero resaltar algunos episodios que ocurrieron a nivel mundial, del que queramos o no, entendamos o no, nos ofrece un impacto a veces muy directo y otras veces indirecto, pero realmente sí ocurre. Hubo tres episodios o sucesos fuertes de impacto como son la guerra Rusia-Ucrania, revestida de una cantidad de causales históricas, económicas, políticas y estratégicas, que ahí vienen pues manifestándose, generando una situación difícil para el mundo, y en una época justo reciente de la que se vivió la pandemia. Entonces, estas situaciones a nivel macro, a nivel de la humanidad, difícilmente lo dejan a uno inmune. Algún rezago de efecto produce a pesar de la distancia geográfica en la que nos encontremos. Otro suceso y que puede estar encadenado es la inflación mundial. Esta pues parece derivada de del desabastecimiento que tuvimos en razón de la pandemia al suspenderse tantos procesos productivos. Bueno, y la otra tercera situación de bastante influencia y que parece que pronto puede profundizarse es la crisis alimentaria. Todo esto está encadenado, todo esto, repito, nos influye, y no voy a hacer profundidad en este tema porque no es el objetivo pues, de este canal. Pero quiero ir haciendo una clasificación de que como individuos y como instituciones y como países, al estar involucrados, pues llegará la necesidad de encontrar una salida virtuosa en los órdenes que acabo de mencionar: gubernamentales, políticos, económicos, gremiales, y voy a llegar al individual. ¿Cierto? Para mí, toda esta situación genera necesidad de salidas virtuosas. La necesidad de la salida virtuosa es porque normalmente los efectos de esta situación ubican a todos estos actores en una situación de ventaja o en una situación de desventaja. Para aquellos que están en una situación de ventaja, la situación crítica, la virtuosidad de la salida no es tanto en terminar, sino en mantener esa condición de ventaja. Ventaja me refiero a una ventaja integral, una ventaja humanitaria, una ventaja saludable, espiritual, no una ventaja de tipo político o armamentista, no me refiero a eso. Lo que pasa es que necesito hacer uso del orden en que se dan las cosas a nivel macro, que llegan a influenciarlo a un nivel individual. Resulta entonces que, por el otro lado, hay quienes están afectados negativamente. Esos que están afectados negativamente también se van comprometiendo en distintos órdenes: su nivel económico, su seguridad económica, su situación básica de supervivencia, y esto desencadena otras situaciones. Estas personas también tenemos que encontrar salidas virtuosas. Y la salida virtuosa de un origen que parece pues como lejano, desligado a la espiritualidad, pues yo la percibo que no es así, y por eso pretendo en este video hacer un planteamiento de una estrategia de esa salida. Resulta que en el mundo los seres humanos manifestamos necesidades espirituales. ¿Para qué? Para aliviar los temores, para satisfacer nuestras dudas, para encontrar orientación, para dar gracias.
Y resulta que tal vez el instrumento más generalizado para esto es la oración. Esto me llevó a investigar un poquitico. Hice una investigación vía internet de algunas fuentes y encuentro, por ejemplo, que por definición la oración, orar, significa comunicarse con una deidad, entrar en relación con una deidad. Y yo hablo de una deidad en razón de que el Dios que se concibe por los seres humanos es variado y no pretende pues este canal hacer ningún sesgo religioso. Este canal tiene una característica y es lo que me motiva, una espiritualidad práctica, una espiritual libre, una espiritualidad no adscrita a ninguna religión, no por aversión, sino porque entiendo que es más universal la espiritualidad que la religión, siendo la religión un orden de los seres humanos, que me quedo impresionado con este dato. La consulta que hice, la hice sobre el mapa mundi de las religiones. Resulta que la religión más representativa de la humanidad, que ya va por el orden de 8.059 o 60 millones de personas. Los seres humanos en esta fecha aproximadamente somos 8.069 millones. Esos 8.069 millones están más o menos un 53% representados en los hombres y por diferencia el 43% mujeres. La población mundial se adscribe, se vincula a las religiones en el orden del 85% de esa población, 8 por 8, quiere esto decir que más o menos 6.000 personas del mundo están adscritas o reconocidas ellas mismas como vinculadas a una religión. Tenemos entonces que el catolicismo hace más o menos este 85% de esta población. El menos representativo es el judaísmo, menos del 1% de la población mundial. Lo siguen por allá el islamismo, con órdenes inferiores al 20%, obviamente, y el budismo, más otras religiones hoy llamadas folk religions, que son como variantes, sectas que han hecho sus adaptaciones. Bueno, el porqué de este dato. El porqué de este dato es porque es tan común la recomendación de la oración. ¿Qué tiene entonces la oración para ser tan factor común en la humanidad? Y me lleva también esta investigación a entender de que la oración como acto de comunicación con una deidad tiene diferentes maneras. Una de ellas, tal vez la más común, es a través de la palabra. La otra es a través del pensamiento, que puede ser lo que se menciona como la meditación. Y hay hasta la parte gestual. Hay religiones o culturas que oran actuando físicamente, como es a través de las danzas. Los sufis, apreciables en el África, seguramente en otras partes, danzan y danzan y danzan y danzan y danzan, y esa es una oración, ese es un acto espiritual de conexión con una deidad. La oración tiene tanto efecto que incluso las personas que lo practican en base a palabras no comprendidas sienten un efecto para esa necesidad que los motiva, como repito, fue el agradecimiento, el temor, el arrepentimiento, la alabanza, la petición, etc. Tiene más o menos esas finalidades. Y resulta que la oración está manifiesta en estas principales religiones. En la religión católica, pues la oración maestra, llamémoslo así, la superior es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro
tiene unas características muy importantes, como son la síntesis. El Padre Nuestro es muy comprimido, no es una oración extensa. Jesucristo fue la única oración que dejó, porque el resto fue recomendaciones de cómo mantener el alma saludable a través del pensamiento, que es el que después se convierte en acciones. Entonces, yo estoy muy interesado en el significado del Padre Nuestro desde el punto de vista espiritual, no religioso, porque tiene todas la satisfacción de las necesidades espirituales de un ser en su contenido y en su implicación. Pero bueno, esto no es ninguna apología de la oración de ninguna religión. Pasamos entonces, por ejemplo, a la oración que genera el protestantismo y dentro del catolicismo. Resulta que estas religiones, a diferencia del catolicismo, no tienen otras deidades asociadas o secundarias como el catolicismo, que tiene a la Virgen María o la Santísima Trinidad, y solamente tienen a un solo poder superior o deidad reconocida. Entonces hacen los protestantes el uso de la oración y hacen un señalamiento que la oración debe ser no recitada, que la oración debe ser sentida, que la oración no debe ser un show, sino un asunto de interioridad sentida. Bueno, los budistas también hacen uso de la oración, siendo el budismo una religión un poquitico más difícil de comprender por nosotros o por mí. Y hay otra manifestación bastante grande, es la del Islam. Resulta que los musulmanes hacen oración recomendada 5 veces al día. Depende del horario en que éste transcurra y con un gesto característico, que es la orientación hacia la Meca. Ellos hacen una ubicación basada en los puntos cardinales y se orientan hacia la Meca. ¿Esto por qué lo menciono? Esto lo menciono porque es tan común que aproximadamente, mis cálculos, 6.000 millones de personas acostumbren a orar. Debe ser por algo. Yo voy a entrar a mi testimonio personal. Yo encuentro en la oración, y realmente en mis últimos 3 años de vida, en una práctica que yo la llamo próspera. Por allá hay un término que utiliza Emmett Fox, autor a quien he venido siguiendo en su libro El Sermón del Monte, porque este autor resalta que el ser humano más influyente de la humanidad en los últimos 2022 años es Jesucristo, por sus enseñanzas y por la influencia, el impacto y lo que generó en el orden mundial desde esa época. Y Jesucristo, y a partir de sus enseñanzas, las iglesias que se pudieron haber fundado, que en el recorrido de la historia pudieron haber sufrido tergiversaciones, yo encuentro muy saludable, muy conveniente la explicación que Emmett Fox hace de lo que enseñó Jesucristo y de lo que no enseñó. Entonces, el Padre Nuestro como oración para mí recientemente es toda una práctica que me genera productividad a mi expectativa. ¿A qué me refiero? Si estoy en un estado de temor, me lo alivia. Si estoy en un estado de agradecimiento, festejo internamente. Si estoy en un estado de duda y confusión, estoy acudiendo, porque además también me han dicho, y creo en eso, ore aunque no crea,
ore aunque no vea resultados inmediatos. Aquí está vinculada la fe, la creencia y un poco el trascender o no trascender, un poco el saltar la dificultad que ofrece el racionalismo. El estar única y exclusivamente capacitado para comprender, entender y sentir lo que se ve, lo que se mide y lo que se palpa o se percibe. Pero puede haber una dimensión más allá, de la que la oración acerca, la que la oración demuestra, la que la oración confía y la que la oración próspera en el sentido de que produce resultados. Hay prosperidad en la oración cuando está vinculado un sentimiento. Se hace la advertencia, y yo la estoy practicando, no rezar palabrerías. El mismo Jesús lo decía. La oración debe ser sentida, es un diálogo interno, es el vínculo con el ser que yo considero mi Dios. Y la verdad, la práctica de la oración va generando el resultado de la expectativa que la motiva. Repito, puede ser agradecimiento, alabanza, orientación, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, para ir terminando, la oración es una estrategia espiritual para una salida virtuosa. Es un elemento para mí de espiritualidad práctica. Y ya con esta investigación y con todas estas recomendaciones y estas distintas variantes, yo practico la oración espontánea, personal, la que es un diálogo, no necesariamente oraciones de mucha literatura, sino el sentimiento. Es lo que la hace más efectiva. Hay muchos tipos de oración. Mi mensaje del que me retroalimento a nivel personal es que la oración se puede empezar a practicar, a sentir, a creer en ella, a buscar la que se ajuste a mi personalidad, a mi perfil, a mi necesidad. Doy testimonio de que es una herramienta de salida virtuosa para poder sentir de que la espiritualidad está a mi alcance, es una espiritualidad. Yo les agradezco la sintonía, le agradezco a Dios, como yo lo concibo, los beneficios que recibí este año en salud física, en oportunidad de vida, en aprendizaje, en el estar adecuadamente en todos mis roles, aprendiendo y motivado a que si sigo cometiendo errores, de ellos aprenda y a no hacerle daño a nadie ni a mí mismo. Todo esto es coherente con lo que oro, con lo que las oraciones ofrecen, y espero el año entrante contar con su audiencia. Si estos temas les gustan, por favor suscríbase, déjenos un like, comparta con sus contactos, ofrézcanos su testimonio o referéncienos quién los tiene. No solamente vamos a tener testimonios de otras personas, agradezco a los que participaron en este año 2022. También habrá investigaciones espirituales que puedan ser llevadas a la práctica. Muchas gracias, hasta un próximo año, Dios los bendiga. Amén.